Bueno, a continuación entendemos lo que viene siendo la ejecución y cada una de las distintas cosas que tienen los boon, los B y los C, ¿ok? Boon y crash como tal. En base a esto, vamos fijándonos en la cantidad de pips que mueve cada uno. Ya hemos hablado hace unos días de los pips y de los lotajes. Aquí puede que lo entienda además. Estamos en un boom 1000, ¿ok? Dijimos que había múltiples modelos. Entonces, cuando hay un boom 1000, el Boom 1000 es distinto al Boom 500, obviamente. ¿Qué pasa? El Boom 1000 es uno de los índices que más lento se mueve y al mismo tiempo, cuando da sus movimientos al alza, el que más puntos o pips o unidades da. ¿Ok? Me explico del siguiente modo. Fijémonos en esta subida de acá. Desde aquí hasta aquí subió. ¿Cuántos pips subió? Si colocamos una línea aquí, esa línea donde la buscamos, vamos acá. Aquí sale una línea diagonal. Aquí, si colocamos el mouse encima, sale una flecha. Donde si damos clic, desplegamos más objetos de análisis. Entonces, escogemos esta línea de acá. Y si colocamos una línea aquí y una acá en esta zona alta, nos damos cuenta de lo que subió. Está en 10.131, llegó a 10.159. Donde hay una posibilidad más fácil de que hagamos una medición. Si te fijas, está este objeto de análisis de acá. Este objeto de análisis nos ayuda a que hagamos un conteo de los pips, ¿vale? Si hacemos un conteo, damos clic aquí en este objeto de análisis y luego damos un clic inicial acá y luego subimos hasta donde llegó toda esa subida, ¿vale? Y si te das cuenta, en esta zona dice la cantidad, dice 27,57 o 27,5 más fácil, ¿vale? O sea que subió 27 puntos, 27 unidades, 27 pips de capitalización. Entonces, si hacemos eso, y la vez pasada habíamos hablado de los lotajes, que es una unidad o una cantidad específica que se saca de tu capital, sabíamos que había múltiples lotajes, como este lotaje de aquí, 120, o este de acá, o este de acá, ¿vale? O punto 50 o punto 60 y así en simultáneo, ¿vale? Hasta un lote, dos lotes y mucho más. Entonces hagamos una pequeña multiplicación. Sabemos que hay 27 pips, subió 27 pips. O sea que si tú hubieses hecho una ejecución al alza en la aplicación MT5, o sea, una adquisición de este activo o modo más sencillo, como lo expliqué en un video pasado, ¿una qué? Una compra. Sabíamos que si colocábamos a un lotaje distinto nos da una ganancia distinta. Entonces, ¿qué hacemos? El lotaje mínimo que colocamos en base a la aplicación, en base a la banca digital, viene siendo este el lotaje mínimo, ¿vale? Si lo multiplicamos con 27 puntos o 27 pips o 27 unidades de subida, ¿cuánto hubiésemos ganado? Hubiésemos ganado 5,4 USD, ¿vale? Si hubiésemos hecho esto mismo a punto 50, ¿cuánto hubiésemos ganado? Hubiésemos ganado el equivalente a lo siguiente. Si hubiésemos hecho lo siguiente, disculpen, pongo esta tabla aquí, listo. Si hubiésemos puesto un lote, que un lote ya nos indica que cada pip o cada punto que se mueva nos da esa ganancia, ¿ok? O, no sé, o es equivalente a un USD. Es más fácil que hagamos la multiplicación, ¿no? Es demasiado sencillo. En este caso, 27 puntos, o bueno, un lote multiplicado con 27 puntos o 27 pips o 27 unidades, pues sabemos cuánto es esta cantidad.
¿vale? Imagínate esta buena ganancia. Todo va dependiendo en base al lotaje y en base a los puntos de capitalización o a los pips de capitalización que vaya haciendo. Entonces, si tenemos esto en cuenta, hay dos opciones, dos cositas. Y aquí es donde deseo que entendamos todo. Y es lo siguiente. Lo siguiente. Obviamente, la idea es de que hagamos ejecuciones al alza. Aunque tú tienes un capital de 100. Bien. Y aquí es donde viene toda la temática de algo llamado análisis técnico o análisis en bolsa. Imagínate que tú aquí en esta zona, él subió, ¿sí? Ya luego se devolvió. Imagínate que tú aquí en esta zona hubieses hecho la adquisición como tal de el índice. O sea, ¿una qué? Un buy, una compra, ¿vale? Que esto en inglés sabemos que es igual a buy. ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, fíjate que desde ahí él no ha hecho ninguna explosión, ningún spike al alza. O sea, ha seguido bajando. Entonces, esto nos indica que nos da un flotante negativo. Uy, ¿cómo así es que también hay la posibilidad de que yo me vaya negativo en esto? Obvio, ya lo hemos hablado en videos pasados. Entonces, fíjate, aquí lleva ya un total de menos 11 puntos, casi menos 12 puntos, ¿sí? Desde esta zona de acá. Ya que si tú hiciste una ejecución al alza, la idea es de que suba, no de que baje. Entonces, indica que tu análisis estuvo mal hecho y ya. Ok, entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, si hiciste esto y lo hiciste al mínimo lotaje, que es esta cantidad, multiplicado con 12 puntos. Esto te da un igual de un negativo en el momento de menos 2,2 USD. ¿Vale? Listo. Genial. Si lo hubieses hecho a punto 50 multiplicado con 12, ok. Esto hubiese sido un flotante negativo de cuánto? De menos 6 USD. Y si esto hubiese sido a un lote multiplicado con 12, tuviese quitado el equivalente a 12 USD, ¿vale? Y así en sucesivo, ¿ok? Ya que hay un lote, dos lotes, todo eso va dependiendo en base al tamaño de tu cuenta, ¿vale? Y aquí es donde combinamos el tema de la gestión que expliqué levemente hace unos días. Si tu cuenta, un ejemplo, es del equivalente a 100 USD, o sea, 500.000 pesos como tal, ¿ok? 500.000 pesos, pues, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba con esto? Que va dependiendo mucho del lotaje. Si hay una tabla de lotajes que ya después te paso como tal, ya cuando estés manejando todo esto. Pasa lo siguiente. Lo óptimo con una cuenta de 100 es de que tengas un lotaje mínimo. El lotaje mínimo es este de acá, ¿vale? ¿Cuánto dijimos que se suponía que te fueses en positivo o en negativo? ¿Vale? Pues del menos 5% del capital de tu cuenta en negativo como máximo al día y buscando un positivo del más 15. O sea que buscas que te vayas en negativo como máximo yéndote mal siendo un mal analista, menos 5 USD al día, o sea que si tu cuenta empezó en 100 quede 95 el día de hoy, y yéndote bien, haciendo las cosas como se deben, siendo un buen analista en bolsa, o en este caso en sintéticos, que tu cuenta se capitalice 15 USD, o sea que si empezó hoy en 100 quede en 115. Entonces, pues, sencillamente va dependiendo del lotaje que tú pongas y de la cantidad de pips que se muevan, ¿no? Ya que el lotaje puede que sea alto, un ejemplo, como un lote se utiliza ya en cuentas de más de 500, o sea, de más de 2 millones de pesos. Aunque si no hay un buen volumen de puntos al alza, pues sencillamente no se hace nada. Entonces, si te das cuenta que este índice está haciendo una leve bajada, está haciendo una caída, está haciendo un descanso con la finalidad de que después vuelva y suba tal como lo hizo aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí o cómo se le llama esto? Caza de spike o caza de explosiones, o sea, estamos cazando explosiones como tal. Entonces, teniendo esto en cuenta, vemos
Vemos que hay múltiples posibilidades de ganancia. Se supone que hagamos múltiples análisis con la finalidad de que lleguemos a la meta del día positiva. Multiplicándolo con mínimo lotaje aquí ya das menos 2.2, ¿ok? O sea que ya tienes técnicamente, o sea, solamente te queda el equivalente a 2,80 de espacio de capital negativo hasta que llegues a tu flotante negativo del día. Si hiciste un nuevo análisis y el siguiente análisis lo ganaste, cazaste un spike, un ejemplo, de 20 puntos, como en este caso, bueno, poco menos de 20 puntos, aunque digamos 20 puntos, multiplícalo con esta cantidad, ya sabes cuánto es. O sea, te nivela. Cuando digo que te nivela es de que te quita este negativo que llevas y te pone en positivo. ¿Ok? Entonces, así viene siendo la temática con ello. Siendo así, lo mismo aplica en los demás índices, aunque ¿qué pasa? Tenemos también el BUN 500. ¿Y qué sucede? El BUN 500 es un índice también que tiene la misma didáctica que este, aunque ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, este índice llamado BUN 1000, en sí, si lo medimos desde esa zona de aquí hasta aquí, solamente ha bajado 26 puntos en el equivalente a casi 50 minutos. ¿Dónde ves el tiempo? Aquí. Aquí dice, de hecho, casi 50 minutos, si te das cuenta, ¿vale? Casi. Ya que se completan los 50 minutos bajando, bajando y bajando, ¿vale? Cuando una explosión de estas se te da en cuestión de 1 o 2 minutos. Bien, ¿qué pasa? Este índice es uno de los índices que cuando tú haces un análisis malo, es de los índices que pues si menos te quita, ya que su volumen de puntos o de pips no es masivo. Si te das cuenta, en 57 minutos que haya bajado 27 pips, no es nada. O sea que te esté quitando un mínimo lotaje casi 6 USD, no es nada. Aunque cuando estas subidas en cuestión de 1 o 2 minutos, que ejemplo este de aquí fue un total de 50 puntos, multiplicado con punto 20 que es el mínimo lotaje, ya te imaginas cuánto tuviese dado de ganancia. Si cogemos toda esta subida de aquí, fíjate cuánto tuviese dado. Entonces, ¿qué pasa? El boom 1000 es uno de los índices que menos quita y más da cuando cogemos explosiones como esta. Aquí movió más de 150 puntos. Imagínate tú, este lotaje, el mínimo punto, el mínimo lotaje como tal multiplicado con 150 puntos, ¿cuánto es? 150 pips o 150 unidades o puntos, es lo mismo, ¿vale? ¿Cuánto tuviese dado? Imagínate, te hubiese dado esta cantidad en cuestión de poco más de 20 minutos. Bien, entonces el boom 1000 es de los índices que menos quita y más da. Debido a que el índice es altamente volátil cuando da las subidas y muy poco volátil cuando empieza sus bajadas. ¿Ok? Entonces, es un índice muy nivelado, que si a algún punto llegas, haces un mal análisis en bolsa y te vas en negativo, desde que tengas una buena gestión no te quita mucho, ¿vale? Y cuando te da bastante. El BUN 500 es un índice que a ti te quita y te da de ambos modos, o sea, de un modo mediano. ¿Listo? Fíjate en lo siguiente. Este índice, aunque sí también tiene sus subidas, y si lo ponemos en base al Boom 1000, te das cuenta que sumaba muchos pips en un solo spike. Un solo spike, una sola explosión, una sola subida de estas, te daba más del equivalente a 20 puntos. En cambio, toda esa subida de aquí, ¿cuánto te dio? 27 puntos, que no está mal, ¿vale? Aunque aquí estas subidas de acá que se ven velas medianas o subidas medianas apenas 11 puntos, ya su volatilidad es mínima, cambia mucho. Y asimismo como sube potentemente algunas veces tiende a que se devuelve potentemente. Aquí tuviese quitado 18 puntos, 18 pips. O sea, te da y te quita del mismo modo en dado caso que tú analices mal, pues te quita medianamente y si analizas bien, te da medianamente, o sea, paga bien. En cambio, el Boom 1000 te quita poco y te da mucho. El Boom 500 es un mitad y mitad, ¿ok? Y este índice de acá es un índice que, si te das cuenta, son velas gigantescas, ¿vale? Se ven velas gigantescas. Aunque este índice con esta vela tan gigante apenas dio 6 puntos, cuando en un Boom 500 esta vela así
daba 15 puntos. En un boom build, una vela de estas da más de 25 puntos. ¿Te das cuenta cómo cambia el índice? O sea, su movimiento cambia demasiado, ya que no tiene la misma inyección de capital o liquidez. Se capitaliza y se devalúa así, aunque su capitalización, que es lo que buscamos, que suba, son, en base al índice, son a veces más los puntos o menos los puntos de capitalización. Algunos se capitalizan más veloz y unos no, unos son demasiado lentos. Entendiendo esto, vámonos con lo C. Es la misma temática, la misma temática. Y la temática es la siguiente. Es la siguiente como tal, ¿vale? Entonces vean, vean esto. ¿Estamos en cuál índice? Es uno que me encanta mucho a mí. Debido a que este índice es uno de los más altamente, pues, volátiles, y así como te quita mucho, también te da mucho. Este índice te quita y te da demasiado. Fíjate, una sola velita de estas, esta velita tan pequeña, este spike, a la baja, si tú ejecutaste una venta, listo, te fuiste con una buena ganancia, aunque si ejecutaste una venta, un ejemplo, en esta zona de acá, te diste cuenta que han pasado muchas velas subiendo hasta que al fin bajó. Aquí te hubiese quitado un equivalente de menos 22 puntos, ¿vale? Y aquí es donde yo te digo, este índice tiene un lotaje mínimo también, aunque no es como los demás. Los demás índices, el mínimo lotaje es este, ¿vale? En cambio, en este índice, el mínimo lotaje es medio lote, 0.50 lotes. Entonces tú imagínate lo siguiente. Tú aquí ejecutaste una venta, no se te dio la venta, o sea, no bajó como tú lo especulaste. Ya llevas en total menos 20 puntos. Menos 20 o 20 puntos negativos, ¿vale? Multiplicado con 0.50, o sea, el medio lote. Esto en cuestión de 5 minutos te hubiese quitado menos 10 USD, el equivalente pues a casi 50.000 pesos hoy día, ¿vale? Aunque también cuando baja, un ejemplo, que tú hubieses hecho un buen análisis y hubieses ejecutado una venta en esta zona donde coloco la flecha, aquí, que se tuviese dado un muy buen análisis, fíjate, una venta ahí, y sencillamente en cuestión de 5 minutos, aquí hice 5 MB, 5 minutos, hiciste casi 50 puntos. Entonces, ¿cuánto te hubiese hecho aquí? Multiplicamos la cantidad de puntos, que en este caso es la siguiente. Es esta cantidad de puntos multiplicado con este lotaje. Aquí te hubiese dado un positivo o una ganancia del equivalente a 20. Suponiendo que hubieses tomado esa ganancia de ella, que es la posibilidad de que tú aguantes. Ya después, cuando estemos en la aplicación MT5, se te explica bien cómo es eso. Aunque teniendo en cuenta eso, imagínate tú que cojas toda una caída de estas. 55 minutos cayendo, el equivalente a 116 puntos. Pongámosle que solamente han sido 100 puntos, ¿vale? 100 puntos. Teniendo esto en cuenta, 100 puntos multiplicado con medio lote, que es el mínimo lotaje de este índice, son 50 USD. O sea, más de 200.000 pesos en ganancia. Imagínate eso en cuestión de un minuto, de 60 minutos, a veces 20 minutos, a veces 5 minutos, y así ganas. Si te das cuenta, este índice es uno de los que más quita y más da. Luego venimos con el 500, que este índice también va a la baja, igual que lo sé. Y si te das cuenta, también tiene sus movimientos donde él sube y sube y sube, aunque pues es lo mismo, tiene descansos, ¿ok? Ya que va dependiendo de qué tanto bajó en el pasado, qué tanto se devaluó antes, y asimismo después él empieza su buen descanso. Si, ejemplo, estuvo cayendo 1 a 2 semanas, pues así mismo se supone que tenga su descanso. ¿Listo? Entonces, fíjate aquí. Si un ejemplo, tú ejecutaste en esa zona una venta aquí, cosa que pues no bajó con inmediatez, o sea que tu análisis no se dio, y hasta que empezó una pequeña bajada, estuviste negativo técnicamente, bueno, casi 15 puntos. ¿Cuánto te hubiese quitado? En este como tal, si es el mínimo lotaje, 0.20, ¿sí? Entonces, siendo así, ¿cuánto te hubiese quitado técnicamente 15 puntos? ¿Sí? Te hubiese quitado esta cantidad, ¿vale? Esta cantidad. O sea, casi 15.000 pesos colombianos en cuestión de ¿cuántos minutos? De 25 minutos. Aunque donde tú hagas un buen análisis y hayas ejecutado una venta aquí, ese es solo spike, esta es la explosión.
te dio un equivalente a 7 puntos. Aunque si tú aguantaste y viste que esto bajaba más, según tu análisis, según tu especulación, de un total de 26 puntos. Entonces, mi matemática, tienes una cuenta pequeña y una cuenta de 100 donde solamente se le implementa el mínimo lotaje y esto lo multiplicas con 26 puntos. ¿Cuánto te hubiese dado en ganancia? Ok, vamos viendo eso. Te hubiese dado el equivalente a 5.2 USD en positivo, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, es un índice que no quita mucho. Si lo ponemos, si vemos una bajada de estas en el índice que estábamos hace un momento, el que estaba explicando antes de este, esta bajada mínimo hubiese hecho más de 100 puntos, en cambio aquí apenas 26 puntos. Si te das cuenta, no es nada. Y el C1000 es igual que el Boom 1000, simplemente que es lo opuesto, o sea, uno sube y uno baja, igual que lo que hemos estado hablando. También tiene sus buenas devoluciones, y aquí lo que te decía, cuando baja mucho tiempo, cuando baja demasiado potentemente, asimismo su descanso se devuelve potentemente. Aunque imagínate lo siguiente, si tú hubieses ejecutado aquí una venta y tu análisis te salió mal, desde aquí hasta aquí te quito un equivalente a 8 puntos. Multiplicado con el mínimo lotaje que es 0.20, te hubiese quitado 1,60 USD. Aunque si hubieses hecho una buena especulación, un buen análisis, y hubieses cogido esta venta de aquí y esta venta de aquí, o sea, esas dos bajadas, ¿cuántos pips hubiese movido ahí? Vean, aquí bajó 21 puntos y aquí bajó un total de 32 puntos. Muy bueno, ¿no? O sea, una ganancia total estimada de casi 10 USD en conjunto con un mínimo lotaje, o sea, 50.000 pesos en cuestión de 15 minutos, no es más. ¿Ok? Entonces aquí ya deseo que vayas entendiendo cómo la temática, hay índices que quitan más, hay índices que quitan menos, hay índices que son igual igual, hay índices que dan más y quitan menos. Entonces está toda esta temática. Bien, en el momento deseo que te enfoques en estos dos índices y en los lotajes. ¿Ok? En la siguiente clase hablamos de lo que viene siendo MT5, su uso, cómo se colocan los lotajes, qué son las ejecuciones, cómo se hacen ejecuciones y todo ese tipo de temáticas. ¿Ok? Así que tu actividad es que hagas la medición de cada uno de estos spikes, tanto a la alza como a la baja, y vayas haciendo la multiplicación con el mínimo lotaje y me digas cómo te va. Si hay algún tipo de dudas o inquietudes, me contactas.